Intentas gestionarlo de la mejor manera posible, aceptando la situación nueva que teníamos y bueno, pues con mucha paciencia y bueno, yo creo que todos lo que intentamos fue mantener el estado de forma en el que estábamos de la mejor manera posible y pues teniendo mucha cabeza fría y mucha paciencia. Al principio iban a ser solo 15 días, entonces bueno, yo me lo tomé tranquilamente, no pensaba que iba a durar tanto. Y sí es verdad que justo yo ahí empezaba la temporada, entonces eso, estabas con ganas ya de empezar, pero bueno, luego la verdad que se hizo bastante largo y sí que había momentos así de altibajos, porque en eso no sabíamos si al final pues este año iba a haber alguna prueba o lo que sea. Al principio imagino que como todas las primeras semanas pues estábamos un poquito dudando de a ver cuánto se alargará, no sabíamos tampoco muy bien pues eso, cuánto más íbamos a estar ahí en casa, entonces al principio hubo un periodo de adaptación y luego ya sí que cuando vimos que la cosa iba para más, pues sí que tuvimos que adaptar todos los entrenamientos pues a espacios reducidos, imagino que como todos los deportistas. Entonces yo me lo tomé al principio como un descanso, porque como en principio iban a ser 15 días, claro. Pues me lo tomé como un descanso la primera semana y la segunda ya empecé a trabajar con el material que tenía en casa y bueno, se fue alargando y al final con videollamadas, con compañeros de equipo y eso, pues estuvimos haciendo ejercicios para que fuese más ameno. Sí, justo este año eso, subía de categoría y eso, justo iba a debutar el fin de semana que nos confinaron. Yo creo que nos pilló a todos ya acabando la pretemporada y empezando pues la temporada y las competiciones, pero bueno, al final pues se cancela todo y hay que seguir mirando para adelante y seguir trabajando día a día. Pues fue como una desmotivación porque decías, joder, no sé cuándo voy a surfear, pues se cancelan, luego no puedes salir de tu municipio porque nosotros, vale, yo vivo en Soperana, pero entrenamos en varios sitios, entonces tampoco podías, toque de queda, entonces se iba la luz para entrenar o tal, entonces como que fue todo un desastre. Que un poco mal porque yo tenía un objetivo que era el europeo en junio, a principios de junio, y la verdad es que me influyó mucho y dije no voy a llegar y estaba ahí de la marca y bueno, a ver, tenía la marca exactamente, pero claro, mi objetivo era pues estar en el mejor estado de forma para dar un mejor rendimiento y pues me afectó mucho y encima yo entrenar poco. Y bueno, sí, era mi último año como lo que nosotros llamamos categoría pony, que se suele llamar. Y justo pues la verdad que nos fastidió ahí un poco porque teníamos unas expectativas, no voy a decir altas, pero la verdad que sí que cogíamos la temporada con muchas ganas y con objetivos como ir al europeo o ir al Campeonato de España, dependiendo de los calendarios y tal, y como se vieron todos totalmente modificados, por suerte sí que pudimos participar en ese europeo, pero al final no fue lo mismo. Y eso, al final, pues ese año la verdad que sí que se ha visto bastante afectado en ese sentido. La preparación no tenía nada que ver con la que llevábamos con otras temporadas y esa que iba a ser muy especial o tenía muy buenas expectativas, la verdad que se vio bastante afectada. Todas las competiciones internacionales las quitaron por el riesgo a contagiarse la gente y eso. Entonces, pues bueno, no entramos con la misma motivación que un año normal, pero el ya solo poder ir a entrenar y poder hacer lo que nos gusta es bastante motivación para seguir entrenando. Al final, eso sí, fue un rollo, al final se suspendió todo. Por suerte pudimos hacer los campeonatos de España, pero Europa y Mundial fuera. Y me da rabia porque al final, pues hombre, al europeo pues tenía probabilidades de ir. Fui al 2019 y hombre, pues 2020 pues habría estado bonito que se pudiera repetir. Yo en aquel momento lo que hice fue hablar con mi club, que puso a mi disposición una máquina de remo
que no sirve sobre todo para mantener la condición física. A ver, sí que es verdad que hay que acompañarlo con un trabajo de pesas, pero cuando no tienes ese material en casa, pues por lo menos teníamos el simulador y se podían hacer cosas. Contacto con el equipo y así, pues te mandaban entrenamientos para poderlos hacer en casa, en el rodillo y algún otro ejercicio de pesas y core. Y bueno, al final ibas sacando, no era lo mismo obviamente que un entrenamiento normal, pero bueno, lo hacías porque al final también te ayudaba y era tu momento de no parecer que estábamos encerrados. No sé, yo en mi caso, por ejemplo, al ser un deporte individual, no me costó mucho porque eso no requiero de un equipo y tal, entonces en mi caso fue algo más sencillo, pero bueno, sí, fue al final reducir todo a espacios, pues eso, para entrenar en el salón o en la habitación, en espacios muy pequeñitos. Pues son ejercicios en los que, a ver, yo normalmente lo hago en un tatami, que es un suelo de 8x8, digamos, de 8 metros por 8, entonces había que reducir todo a avanzar en el sitio, intentar no moverme demasiado, cambiar un poco los pasos, pero bueno, al final intentando no desvincularme demasiado de lo que es el kata y eso, haciendo modificaciones sobre todo de los pasos, porque al final las técnicas sí que se podían hacer, pero lo que es pues eso, avanzar hacia adelante, hacia atrás, había que hacerlo todo bastante más reducido. No se podía tener un trabajo muy específico sobre el deporte, porque es un deporte que se basa casi todo en la práctica y claro, con el caballo. Y entonces, pues en ese sentido sí que ha sido muy sufrido. Se ha mantenido un poco, pues con los trabajadores del centro y eso, se ha intentado mantener un poco ese físico que deben tener los caballos como deportistas que son también, y nosotros individualmente en nuestra casa pues también intentamos mantenerlo bastante, pero claro, al final es un deporte que se basa mucho también en el feeling que tenemos entre el caballo y la amazona en este caso, y eso se perdió mucho, entonces la verdad que es un deporte que se ha sufrido mucho en ese sentido. Lo hemos pasado muy mal y pues al final pues hacíamos en casa movimientos de surf que nos mandaba nuestro entrenador, intentábamos como imaginarnos olas y así, y te ponías en el salón como a pues hacer movimientos y así, y viendo vídeos y así. Yo, por ejemplo, puedo bajar debajo de casa, que es como una mini urbanización, y te ponías a hacer skate y así, pero en el garaje o así, porque el skate como que se parece al surf, pero si no era imposible. Entonces me compré una cinta así de correr y intentaba pues entrenar algo. Tuve bastante suerte porque al final yo para mi deporte con una barra y unas pesas y un espacio más o menos ampliado puedo entrenar. Entonces tuve la suerte de que ya teníamos aquí una barra y unas pesas viejas. No suelo entrenar nunca con ellas. Yo al final voy al gimnasio que hay un material mucho mejor y un espacio mucho mejor. Pero con ello, pues y en la parcela del garaje, pues lo preparamos todo allí y pude entrenar bastante cómodamente, la verdad. No era lo mismo, porque al final técnicamente no puedo hacer mucho. Al final, pues eso es lo que decía, no puedo tirarlas, no estoy cómodo, la barra no era adecuada tampoco, no giraba, estaba vieja ya y no podía entrenar bien, pero sí, la verdad que no me puedo quejar. No tuve la suerte de disponer de una cinta, ni una bici, ni nada para trabajar cardio, ni nada. Y yo que suelo hacer mucho, que el 400 necesita mucha velocidad y también resistencia y tal, pues al final lo pierdes. Sí que es verdad que pude hacer planchas y abdominales y así para muscularmente estar bien, y que cuando volviera a entrenar, pues que tampoco se notará tanto, pero sí que es verdad que perdí mucho. Normalmente necesitas a un compañero para poder hacer técnica. Lo que pasa es que el físico sí que lo pudimos trabajar con pesas, gomas y material en casa. Justo nos pilló, además, que era el Campeonato de España Junior, si no recuerdo mal. Estaba yo ya bajando a 55 kilos y me cortó la bajada. Nos pasaban rutinas y bueno, ya cuando se pudo bajar a la calle, empezamos a entrenar el equipo con las medidas que eran obligatorias y bueno, pues pudimos correr y hacer circuitos en la calle. Ay, a mí la verdad se me ponía la piel de gallina y no sé, a mí me gustó mucho. Al final eso, cosas simples que no habías valorado antes, pues las valoraba un montón, y eso, el poder ver el mar, ir por la costa y que te dé el aire en la cara, y eso a mí me encantó.
yo volví al agua el 17 de junio de 2020, lo tengo grabado y todo. Entonces, pues la verdad es que fue una sensación increíble, ¿no? El poder volver a sentir el agua, el bote, pues eso, que deslizaba bien, como dice Amaya, el viento en la cara, naturaleza, todo. Entonces, vamos, como un niño pequeño. Pues ni nos lo creíamos, encima te dolía todo el cuerpo porque apoyabas la tabla, o sea, el cuerpo en la tabla y a todos nos dolían las costillas y todo. Pero sí, la verdad es que yo me acuerdo el primer día que toqué la calle para ir a entrenar y dije, en serio, ¿esto existe la calle? Que fue la verdad es que una sensación de libertad y no sé, es que no tengo palabras para describir eso porque de verdad es que me sentí como nunca, de verdad. En el tapiz, tema de acrobacias, calentamientos específicos de lucha se hacen mucho más atractivos para nosotros. Entonces, poder pisar tapiz y empezar ya con la técnica y con los combates fue bonito. Luego ya cuando fui al club pude hacer todos los movimientos técnicos ya perfectamente. Al final, al principio, pues en el garaje pues no podía hacer. Al final, nosotros en halterofilia tenemos 2 movimientos básicos que son la arrancada y el 2 tiempos. Al final son movimientos muy técnicos, los cuales pues tiras las pesas, se levantan muchos kilos y en el garaje no podía hacerlos. Luego al final, ya una vez estando ya en la tarima y en el gimnasio, pues ya podía hacerlos ya cómodamente y variar ya más cantidad de ejercicios. Al final yo también he valorado más la parte, eso que me daba lo que me da el deporte. Al final a mí el deporte me hace sentir bien, yo disfruto y no sé, es algo, o sea, forma parte de mi vida. Es como que todos hemos aprendido a valorar lo que hacíamos antes, ¿no? Yo creo que ese es el punto en común que tenemos todos los deportistas. Al final el deporte es lo que nos gusta igual y pues aunque no podamos competir, pues entrenar también está bien. O sea, valorar un poco más lo que tenemos, el gimnasio donde vamos, que al final, cuando en un estado normal pasa a ser cosa de la rutina y no le das mucho valor a ciertas cosas que luego cuando no las tienes, pues te das cuenta de lo importante que es para ti, para nosotros. O sea, a mí por lo menos personalmente lo que sí me ha hecho es centrarnos solo en las cosas que podemos controlar, porque al final que se cancele un campeonato o que no podamos entrenar en nuestro gimnasio habitual son cosas que no podemos controlar porque no dependen de nosotros, entonces tampoco merece la pena pensar en eso y al final pues lo que tendríamos que, en nuestra mano lo que estaba era simplemente eso, entrenar, adaptarlo lo mejor que pudiéramos, pero sin descentrarnos de las cosas que no estuvieran en nuestra mano. Y también creo que la verdad que nos ha enseñado mucho a que tenemos que apreciar realmente esas competiciones que a veces parecen más pequeñas o esos entrenamientos que pueden parecer rutinarios pero que de repente de un día para otro pues se van y no apreciamos muy probablemente todo lo que significa para nosotros y que eso la verdad que se empieza a apreciar muchísimo más cuando te lo quitan y eso es una gran lección que nos ha dado esto. Yo me he dado cuenta que cuando ya no podía ir a surfear y tal, las ganas que tenía y las ganas que tenía de competir. Entonces eso es cuando te lo han quitado que dices, joder, lo quiero hacer. También me ha enseñado el hecho de que pues si no lo puedes hacer de una manera, pues se puede hacer de otra, pero siempre hay un modo y pues aunque se alarguen las cosas, pues hay que siempre tirar para adelante y como se pueda, pero nunca rendirse y eso.